fracciones impropias y números mixtos. Para ello, analicemos la siguiente situación. Marcela está distribuyendo huevos en cajas de cartón. En cada caja caben 6 huevos y hasta ahora Marcela va a llenar la primera caja de la producción avícola de la finca de Vaquero. Entonces, la situación es esta. Cada caja es la unidad, ¿sí? Una unidad, una caja, la segunda unidad, la segunda caja. Si hubiesen más cajas, habrían más unidades, ¿sí? Esta sería la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Son unidades. Entonces, enfoquémonos en la primera unidad. Tiene 6 huevos, es decir, cada huevo es un cesto, porque la unidad, que es la caja, la dividimos en 6 partes. Entonces, si nosotros tomamos el primer huevo que tomemos, va a ser un cesto. El primer huevo que tomemos va a ser un cesto. El segundo huevo sería 2 cestos. El tercero sería 3 cestos. El cuarto sería 4 cestos. El quinto sería 5 cestos. Y cuando tenemos todas las partes, tendríamos 6 cestos. Que estos 6 cestos es la unidad completa. Los 6 cestos es la unidad completa. Entonces, analicemos algo interesante aquí en este momento. Todas estas fracciones son menores que la unidad. La unidad es cuando tenemos 6 cestos, es decir, cuando tenemos todas las partes. Entonces, todas las anteriores son menores que la unidad. Lo que debemos analizar es que mire que en todos los casos el numerador es menor que el denominador. 3 es menor que 6, 4 es menor que 6 y 5 es menor que 6. Entonces, a estas fracciones en las cuales el numerador es menor que el denominador, la llamamos fracciones propias. ¿Sí? Estas son fracciones propias. Vemos que el numerador es menor que el denominador y como lo estamos viendo aquí, corresponde a fracciones que son menores que 1, menores que la unidad, menores que 1. Porque aquí ya tenemos todas las partes, tenemos la unidad. Esto es 1, esto es 1. ¿Sí? 6 sobre 6 es 1. Bueno, continuemos entonces con Marcela. Ella empieza a recoger los huevos y a ponerlos en los cartones, en cada uno la capacidad de 6. Entonces aquí llevamos el primero, este sería un cesto, 2 cestos, 3 cestos, 4 cestos, 5 cestos, 6 cestos, que es la unidad. Entonces ya llenó una caja, es decir, llenó la unidad. Si ella continúa con su recolección de huevos, entonces va a necesitar parte de otra unidad para seguirlos almacenando y así sucesivamente va a ir acumulando unidades y para ir almacenando los huevos, que son las fracciones, las partes de cada caja en este caso. Entonces, cuando ya ella siga llenando, entonces va a tomar la segunda caja y va a ir tomando los espacios que necesite para llenar los huevos. Entonces, en este caso, vemos que ha tomado entonces un cesto
2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos, que es 1. ¿Sí? Y a partir de ahí va a tomar 7 sextos y 8 sextos. Entonces, como ven, esta parte corresponde a la primera unidad y estas de acá corresponden a la segunda unidad. Entonces, miramos que esta parte de acá, para representar los números que son mayores que la unidad, se representa con fracciones en las cuales el numerador, como lo vemos aquí, es mayor que el denominador. Entonces, cuando el numerador es mayor que el denominador, estamos hablando de fracciones impropias. Estamos hablando de fracciones en las cuales el numerador es mayor que el denominador y, como lo vemos aquí, corresponde a fracciones que son mayores que 1. Otra forma de representar esta fracción es tener en cuenta entonces que ya tomamos una unidad completa y una fracción de la segunda unidad. Entonces escribimos 1, ya llevamos un entero, una unidad completa, y 2 sextos de la segunda unidad. Entonces, a esta forma de expresar fracciones lo vamos a llamar números mixtos. En conclusión, tenemos dos formas para representar esta fracción. Si la representamos como 8 sextos, estamos usando fracciones impropias. Y si la representamos como números mixtos, podemos decir que ya tomamos un entero y 2 sextos. Entonces, en este caso, estamos hablando de números mixtos. Entonces, esas son las dos formas de representar fracciones que son mayores que la unidad. Estas fracciones las podemos representar en la recta numérica de la siguiente manera. La unidad, es decir, lo que estemos considerando, una pera, una manzana, una piña, va a ir desde 0 hasta el 1. Me está indicando que esta es una unidad. Toda esta distancia recorrida desde aquí hasta aquí es la unidad. Entonces, esto aquí sería 1 y este espacio de aquí enseguida, de acá, sería la segunda unidad. Este otro espacio de aquí hasta acá sería 2. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de representar las unidades en la recta numérica que ya sabemos. Ahora vamos a mirar cómo es con las fracciones. En el ejercicio que estábamos realizando con los huevos, entonces tenemos esta unidad y debemos dividirla en 6 partes, pues porque la caja contenía 6 huevos y cada huevo era un sexto. Entonces hay que dividir esta unidad en 6 partes y cada una de esas partes sería un sexto. Entonces, si nosotros queremos ubicar las fracciones en la recta numérica, tendríamos que dividir esta unidad en 6 partes y cada parte sería un sexto. Ahí tendríamos un sexto. Entonces, 3, 4, 5 y 6. Hasta allí tenemos la unidad. En ese punto tenemos la unidad. Para continuar con más sextos, tendríamos que seguir a la segunda unidad. Entonces, aquí vemos que en este punto que tenemos acá,
perdón, en este punto que tenemos acá, ya tenemos los 8/6. Pero vemos que hemos tomado una parte de la segunda unidad. Por eso este número, como ya sabíamos, es mayor que 1. Entonces podemos decir que 8/6 es mayor que 1 y lo estamos comprobando en la recta numérica. Esa sería la forma de graficar, y en este caso al escribirlo como 8/6 lo estamos graficando como una fracción impropia. Esta es nuestra recta numérica. Partimos desde 0 y vamos a enfocarnos inicialmente en la unidad. Es decir, que vamos a mirar las fracciones propias. En este caso, nosotros cada vez que trabajamos con fracciones propias, ya sabemos que son menores que la unidad, entonces vamos a dividir la unidad en cuantas partes queramos considerar. Entonces, en este caso, tenemos la unidad, la unidad que estemos considerando, cualquier unidad, como les decía, una pera, una manzana, una guayaba, una torta, una botella, cualquier cosa. Entonces, esto es la unidad que va desde aquí hasta acá. Esa es la unidad. Entonces, la podemos dividir en cuantas partes queramos considerar y las vamos a representar en la recta numérica. Entonces, si ahora nuestra unidad, por ejemplo, la dividimos en dos partes, cada parte será un medio. Entonces mi primer medio va desde aquí hasta aquí. Este es el primer medio. Y el segundo medio va de ahí hasta la unidad. Entonces son dos partes. Esto que está aquí es un medio y esto que está acá es un medio. Entonces vamos a continuar con nuestra unidad. Si ahora tomamos nuestra unidad y la dividimos en tres partes, cada parte va a ser un tercio. Aquí tendríamos entonces un tercio. Este sería nuestro segundo tercio y este último sería el último tercio, y al terminar tendríamos ya la unidad porque tenemos todas las partes. Entonces este es el primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio, y así sucesivamente vamos a seguir dividiendo nuestra unidad en cuantas partes consideremos. Entonces aquí tenemos en cuartos, tenemos en quintos y así sucesivamente en cuantas partes querramos dividir la unidad. Entonces en este caso, si nosotros observamos que en nuestra recta numérica a partir de 0 queremos saber dónde queda un quinto, entonces habremos dividido la unidad en 5 partes y la primera de ellas es un quinto que la estamos viendo acá. Entonces este sería un quinto y así 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, y cuando tenemos todos los quintos quiere decir que tenemos ya la unidad y hemos llegado aquí a 1 en este caso. Más allá de la unidad, es decir, de aquí para allá, entramos en el terreno o de las fracciones impropias o de los números mixtos, porque si miramos de ahí en adelante, enseguida vamos a tener que la recta numérica, vamos a mirar las fracciones que querramos considerar de acuerdo a las circunstancias, y si las podemos mirar o como números mixtos o como fracciones impropias. En este caso las estamos mirando como fracciones impropias porque ya sabemos que como la unidad la dividimos en 5 partes, cuando tenemos 5
quintos tenemos la unidad. Es decir, que aquí iría el número 1, porque tenemos la unidad. Y a partir de ahí, si la seguimos mirando como fracciones impropias, seguiría 6 quintos, es decir, que desde la unidad ha transcurrido aquí un quinto de la segunda unidad. Entonces completamos 6 quintos. Luego sigue 7 quintos, 8 quintos, 9 quintos. Cuando tenemos 10 quintos, se ha completado la segunda unidad. Entonces aquí podría ir el número 2. Y ya vimos que aquí va el 1. Entonces, esta sería la anotación como fracciones impropias. Bueno, también podemos mirarlas como números mixtos. Y en este caso, pues entonces es simplemente expresar la recta numérica como números mixtos, que ya tendríamos en cuenta las unidades y las fracciones adicionales que se puedan seguir tomando. Entonces, para eso vamos a marcar aquí. Ya sabemos dónde están las unidades, que las podemos identificar claramente. Aquí tenemos una unidad y aquí tenemos la segunda unidad. Entonces, aquí va el número 1 y aquí va el número 2, como lo estamos viendo aquí y acá. Pero si la anotación la hacemos como números mixtos, vemos que después de que completemos una unidad, aquí ya en este caso, en este primer ejemplo, en este primer número, aquí vemos ese número mixto nos está indicando que ya llevamos una unidad y hemos avanzado un quinto. En este ya llevamos una unidad y 2 quintos. Esos 2 quintos son los que se ha pasado después de la unidad. Miren que hemos pasado 2 quintos. ¿Sí? Entonces, en este caso de acá tendríamos un entero y 3 quintos, porque ya pasamos el entero, que es 1, y llevamos 3 quintos, que son 1, 2 y 3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a 2, y después vamos a ir continuando con el resto de las unidades en cualquiera de las dos formas que queramos utilizar.